La búsqueda histórica, realizada para obtener el máximo poder por parte de un dictador asesino. Hitler sabía que al poseerla le otorgaría gran poder e invencibilidad. Era como una versión real de el Código Da Vinci o quizás también de Indiana Jones. Obras de arte invaluables y reliquias sagradas fueron robadas y guardadas para un planificado y duradero imperio. Había objetos mágicos que, si lograbas dominar, podrías cambiar también el curso del mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler y los nazis confiscaron desde obras de arte y reliquias hasta objetos místicos que creían que les otorgarían superpoderes. Aunque muchos de estos tesoros se devolvieron a sus legítimos dueños, otros desaparecieron misteriosamente. ¿Dónde están en la actualidad? Tal vez las respuestas estarán listas para ser reveladas en el episodio que verán hoy. En Múnich, Alemania, el 28 de febrero de 2012, mientras se llevaba a cabo un allanamiento en el departamento de Cornelius Gerlit, de 79 años, la policía realizó un descubrimiento extraordinario. Encontraron un tesoro oculto de más de 1.400 obras de arte. La investigación que le sucedió halló evidencia de que las obras fueron robadas de familias judías y coleccionistas por el padre de Gerlit, Hildebrand, quien trabajó como marchante para Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Hildebrand Gerlit, quien, a pesar de ser mitad judío, era quizá el marchante principal de Hitler en cuanto a las obras de arte que quería adquirir. Su hijo Cornelius, curiosamente, creció sin registros, sin pagar impuestos, tampoco tenía seguridad social y al parecer no tenía trabajo. Pero resulta que guardaba una enorme colección de arte heredada de su padre, de lo que él había obtenido y dejado. Y esa era solo la punta del iceberg, porque en una hacienda en Salzburgo acumulaba pilas y pilas. El arte de esta secreta colección representa solo una pequeña parte de lo que robaron los nazis entre 1930 y 1940. Se estima que los nazis robaron aproximadamente el 20% de todo el arte de Europa. Ellos lo tomaron, se apropiaron de este. En lugares como Ámsterdam, París, Polonia, cualquier sitio que ocuparan, tomaban lo que querían. En julio de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler nombró a Alfred Rosenberg, un oficial nazi de alto rango, líder de la Einstab Reichsleiter Rosenberg, o la ERR, una organización dedicada a confiscar obras de arte y objetos de gran valor. A Alfred Rosenberg se le encomendó armar un grupo que pudiera acompañar al ejército alemán a donde conquistaran y que de forma sistemática saquearan bienes culturales. Hitler se creía el rey del mundo y que Alemania era el centro de este mundo. Así que soñaba con un museo mundial en Linz, Austria, cerca de donde nació. Quería que una ciudad entera fuera un museo gigante. Entonces, para llenar las galerías de ese museo, pretendía las obras de arte del mundo. Así que enviaba a sus hombres a tomarlas. Y aquellos que no querían darlas voluntariamente eran obligados o asesinados. Sin embargo, los nazis no solo estaban interesados en robar obras de arte, sino que codiciaban reliquias místicas y religiosas. Los objetivos bélicos de Hitler son muy conocidos, pero sus propósitos ocultos no se conocen ni se entienden. Y uno de ellos era buscar reliquias religiosas que de alguna manera u otra les otorgaban superpoderes a sus dueños.
El poder era el núcleo del régimen nazi, la codicia por poder. Creo que alguien pensaba que existían objetos mágicos que, si se lograban poseer, podrían cambiar el curso del mundo. Heinrich Himmler, uno de los tenientes principales de Hitler, estaba obsesionado con encontrar lo que los nazis creían era la reliquia cristiana más importante. La copa descrita en la Biblia de la que Jesús bebió durante la última cena, también conocida como el Santo Grial. Se creía que en esta copa, que contenía vino, ese vino sería la sangre de Cristo. Así que en el imaginario colectivo de la gente creían que podía sanar y obtener la vida eterna. Definitivamente, la idea de tener el Santo Grial significaba tener el poder máximo y serían invencibles. Por lo tanto, Himmler quería tener toda clase de símbolos religiosos, ya que deseaba entregárselos al Führer. En 1934, Himmler se reunió con un escritor joven alemán llamado Otto Rahn, quien había estado buscando posibles ubicaciones de donde se encontraba el verdadero Grial. Rahn creía que había sido posesión de los cátaros, una secta secreta cristiana gnóstica establecida en el mediodía francés durante el siglo XII. El Vaticano y la Iglesia Católica persiguieron a los cátaros y durante la Inquisición todos ellos fueron asesinados. Uno de los aspectos más interesantes de los cátaros era el tesoro oculto que se decía poseían. Nunca se identificó qué era ese tesoro, solo se supo que el Vaticano lo quería, así que envió soldados a buscarlo, pero no lo pudieron. Otto Rahn creía que se trataba del Santo Grial. Himmler accedió a financiar la búsqueda de Rahn y asimismo dirigió expediciones personalmente a los Pirineos, al norte de España, en búsqueda del Santo Grial. Era como una versión real de el Código Da Vinci o quizás también de Indiana Jones. Como esta historia se originó en el ámbito nazi, se enviaron tropas en todo el mundo solo para buscar el Santo Grial. Debido a que Himmler pensó que los nazis estaban a punto de encontrar el Santo Grial, compró el castillo de Wewelsburg, una fortaleza del siglo XVII ubicada en Büren, Alemania. Himmler escogió este sitio para que se guardara y custodiara el Grial. Además, usó el castillo como un lugar clave de reunión para las Schutzstaffel o las SS, el principal cuerpo de seguridad y vigilancia del partido nazi. Heinrich Himmler quería crear las SS o las Schutzstaffel como una sociedad secreta dentro del partido nazi. Solo ciertas personas entraban, había todo tipo de ceremonias, otorgaban el anillo de la calavera y se vestían muy formales, ya que era especial. Entonces, si tenían un culto, debía existir un lugar de reunión, por lo que escogió el castillo de Wewelsburg. En la torre norte del castillo de Wewelsburg hay una sala circular con un mosaico de un sol negro en el piso. Tanto Himmler como los miembros de las SS se referían a esta como la sala de los líderes supremos de las SS. Aquí, supuestamente, se llevaban a cabo rituales paganos. El sol negro era un símbolo que representaba un poder del universo que sentían durante sus rituales y que podía ayudarlos a tener éxito en sus campañas militares. Debajo de la sala se ubica una cripta, donde se sepultarían los restos cremados de los generales de las SS. En el centro de la cripta hay un misterioso círculo hundido, cuyo propósito sigue siendo objeto de debate. Muchas personas afirmaban que expelía una llama eterna, una llama que duraría años. No obstante, otros afirmaban que ese sería el lugar en el que el Grial se colocaría una vez encontrado. Himmler creía que lo pondría en ese sitio del castillo y que emanaría su poder durante el Tercer Reich. La búsqueda de Himmler por el Santo Grial sería uno de los extraños propósitos ocultos de Hitler para obtener no solo poderes místicos, sino para reescribir la historia. Los nazis estaban convencidos que sus orígenes eran divinos, lo que los llevó a una búsqueda mundial para encontrar pruebas.
En Berlín, Alemania, el 1 de julio de 1935, Heinrich Himmler aprobó la creación de la Ahnenerbe, una nueva institución dentro del gobierno nazi. Su propósito era llevar a cabo búsquedas históricas y excavaciones arqueológicas con el objetivo de probar que el pueblo alemán descendía de una raza superior. En 1935, la Ahnenerbe tenía departamentos de búsqueda desarrollados que investigaban la mitología, antropología y demás, muchos inicialmente centrados en la raza humana. Varios de ellos motivados por la ideología, politizados e influenciados por ideas paganas u ocultistas que incluían la concepción de que los arios eran una raza superior y que los arios nórdicos habían tenido una gran civilización en la prehistoria, pero que había ocurrido una inundación o cataclismo que la destruyó. Sin embargo, los sobrevivientes habrían creado la raza aria moderna. Entonces existían líderes nazis aficionados, con ideas extrañas, que no estaban basadas en la ciencia sino en la fe y la mitología. La Ahnenerbe era una organización que investigaba el linaje ario, la herencia de los arios. De hecho, Hitler pensaba que las civilizaciones importantes, como la mesopotámica, la civilización egipcia, la civilización griega y la romana, habían sido fundadas por arios procedentes de Europa septentrional, quienes habían migrado a esas regiones. Los arios eran la versión nazi de los superhéroes. Los nazis siempre estaban en búsqueda de superpoderes, ya que querían usarlos. Para poder ser una raza superior, básicamente reescribieron la historia. Y el propósito era que esas gloriosas épocas, como las concebían, volvieran en todo su apogeo. En pocas palabras, lo inventaron todo. No hay un precedente en la historia para casi todo lo que los nazis creían y en lo que los nazis participaban. Era una ideología y un credo que estaba basado en el odio, en lo absurdo, en la irracionalidad y en el menosprecio por el pensamiento racional. Sin embargo, sí se crea una creencia. Esta comienza a infundirse tanto hasta llegar a convertirse en una realidad. Constantemente buscaban una fuente de poder simbólico en las cosas. Y por supuesto, la creencia era que, de alguna manera u otra, si podían remontarse a ese tiempo de la antigua civilización germánica y aria, se podía tener acceso a esos supuestos superpoderes que tenían estos seres. Basándose en las investigaciones de la Ahnenerbe, Himmler se convenció de que los descendientes de los antiguos arios podían encontrarse no solo en Europa, sino también en Asia. Himmler pensaba que había una gran afluencia de arios cerca del Tíbet. Hubo gran afluencia de arios en India del Norte también. En tiempos antiguos, por lo que Himmler esperaba encontrar lo mismo en el Tíbet. En abril de 1938, solo un año antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Himmler envió un equipo de investigadores al Tíbet. Buscaban confirmaciones a sus creencias en el Tíbet. Ellos esperaban encontrar arios vivos en esta zona. Esto haría que se pudiera corroborar lo que le contaban a la población alemana. Había 5 o 6 científicos, antropólogos, meteorólogos, biólogos principales, dirigidos por un sujeto llamado Ernst Schaefer. Ernst Schaefer era un reconocido cazador y zoólogo de la década de 1930. Asimismo, formaba parte de las SS, lo que lo convertía en la persona ideal para dirigir la expedición de Ahnenerbe al Tíbet. Schaefer guió al equipo en una caravana de 50 mulas en una ardua travesía durante un año por la región. Deseaban estudiar a los tibetanos, así que midieron sus cabezas, sus cráneos, incluso midieron longitudes entre partes diferentes de su cráneo. Buscaron por todo el Tíbet a los arios y nunca hallaron a alguno. A pesar de que Schaefer y su equipo no hallaron evidencia biológica de los arios en el Tíbet, descubrieron un objeto asiático que creían era el eslabón entre el Tíbet y Alemania,
lo que buscaba Himmler. Cuando los nazis estaban en el Tíbet, se encontraron con una estatua denominada el Hombre de Hierro, que es una estatua de un Buda barbado. Pesa casi 10 kilos y lleva una esvástica al frente. Lo fascinante de la estatua de El Hombre de Hierro es que representa lo que pareciera ser una persona caucásica o aria barbada. Así que pensaron que esta era prueba de que los tibetanos descendían de la raza aria. Por lo tanto, llevaron esa estatua para mostrar a la sociedad de la Ananerva y a la élite del Tercer Reich como prueba de que sí habían encontrado restos de la raza aria en Asia Central. No era un símbolo precursor de los nazis. De hecho, la esvástica es un símbolo asiático antiguo del bien, que representa lo bueno del ciclo de la vida. Sin embargo, los nazis, al apropiarse de ese símbolo, le dieron la vuelta. Tenían un plan secreto muy específico. Tomarían todo lo que fuera invaluable y asombroso. La búsqueda de los nazis por objetos antiguos y místicos era insaciable, ya que creían que no solo les concederían buena suerte, sino poder absoluto. Y muy pronto, comenzarían una guerra que se propagaría en el mundo y les daría infinitas oportunidades para robar aún más. El 1 de septiembre de 1939, el ejército alemán invadió Polonia y en unas escasas 5 semanas obligó al ejército polaco a rendirse. Durante los próximos 4 años, Alemania continuó derrotando y ocupando más de 20 países, incluyendo Países Bajos, Bélgica, Francia y Grecia. No obstante, Hitler formó la maquinaria de guerra alemana no solo para conquistar tierras extranjeras, sino que también la usó para robar tesoros y obras de arte en Europa. Meses antes del comienzo de la guerra, los nazis idearon un plan para crear un búnker secreto debajo de la ciudad de Nuremberg, en Alemania, para esconder botines invaluables. El propio Himmler había ordenado la construcción de un búnker secreto debajo del castillo de Nuremberg. Por lo tanto, se hicieron planos para transformar una bodega de cerveza a la que se accedía a través de un callejón llamado Blacksmith Alley. Por ello, se denominó el búnker Blacksmith Alley. Justo detrás de esta puerta roja existe un lugar especial que llamamos en la actualidad el búnker de arte de la Segunda Guerra Mundial. Es una antigua bodega de cerveza que se construyó entre las rocas, ya que se deseaba almacenar la cerveza a temperaturas frías. En la Segunda Guerra Mundial esta bodega se convirtió en un refugio antiaéreo para almacenar arte. La bodega de cerveza estaba conectada a una amplia red de cámaras subterráneas que fueron construidas siglos atrás, lo que le proveía a los nazis espacios amplios para almacenar los botines robados. Crearon estos viejos túneles hace 700 años. Existen 25.000 metros cuadrados de sótano debajo de la antigua ciudad de Nuremberg, que equivale al tamaño de 4 campos de fútbol. Este era el lugar donde se almacenaban importantes obras de arte, tanto de iglesias como de museos, robadas por los nazis provenientes de los países que habían ocupado. Se instalaron contenedores donde se guardaban las obras de arte en bodegas climatizadas con calor y generadores de electricidad y demás. Miles de obras de arte se almacenaban en este búnker secreto. Pero había un tesoro escondido entre estas que Hitler valoraba mucho más que las demás: las joyas imperiales del Sacro Imperio Romano Germánico. Hitler formaba el Tercer Reich, el Tercer Imperio. El primero fue el Sacro Imperio Romano Germánico, que desapareció cuando Napoleón conquistó gran parte de Alemania en 1806. El segundo imperio corresponde al Imperio Bismarckiano, creado en 1871 y duró hasta la Primera Guerra Mundial, así que Hitler creó el Tercer Reich y la continuidad del imperio anterior. En 1938, Alemania anexó a Austria. En ese momento, Hitler ordenó que las joyas imperiales de ese país se tomaran del Palacio de Hofburg en Viena, donde se habían guardado desde 1800. No conocemos
testimonios de personas sobre lo que hizo Hitler cuando le dieron las reliquias. Pero de acuerdo con relatos, se dice que visitó la Cámara del Tesoro en Augsburg y que esa noche, supuestamente, manipuló las joyas, se colocó la corona y sujetó el cetro. Por supuesto que era algo con lo que había soñado desde su adolescencia, cuando apenas era un artista en Viena. Hitler quería resucitar el imperio alemán con el Tercer Reich, así que qué mejor forma de hacerlo que tomar los tesoros imperiales y llevarlos a Nuremberg, la capital simbólica del nazismo, porque era donde hacían todos los mítines y almacenaban los tesoros del Tercer Reich. Los nazis rediseñaron el búnker Blacksmith Alley con equipos de alta tecnología para que fuera el escondite de las joyas imperiales. Construyeron humidificadores especiales, sistemas de aire acondicionado y de purificación de aire. Tenían sus propios generadores, reservas de alimentos. Tenían barracas y puertas de bóvedas de poco más de medio metro de espesor. Allí guardaban las joyas imperiales. Las joyas de la corona austríaca se remontan al siglo XI y se usaron en las ceremonias de coronación de varios emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Las piezas más sobresalientes incluyen la corona imperial, el cetro, el orbe, la espada y un objeto que muchos creían era la reliquia más preciada del cristianismo: la lanza del destino. Se cree que la lanza del destino fue la que se le clavó a Jesús al ser crucificado. Se originó una leyenda a raíz de este objeto que relataba que quien poseyera la lanza sagrada o la lanza del destino podía controlar el curso del mundo. Durante siglos se han originado muchos mitos y leyendas basándose en la lanza del destino, debido a que su punta supuestamente tocó la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Muchos estaban convencidos de que poseía poderes sobrenaturales. Uno de los sucesos más conocidos que involucra a esta lanza sucedió el 14 de abril de 1561. Los habitantes de Nuremberg se despertaron viendo señales sobrenaturales en el horizonte, en el cielo. Aparecieron rayos de sol y estallidos. Y en medio de estos había objetos voladores extraños. Uno de estos objetos se parecía a la lanza del destino. A lo largo de los años, muchas personas han buscado explicaciones. Una ciudad entera, habitada quizás por cientos o miles de personas, se despertaron para ver estas señales raras que había en el cielo. Para los nazis, los reportes del avistamiento de lo que parecía ser una enorme lanza del destino en el cielo corroboraron su creencia de que no solo la lanza poseía un poder extraordinario, sino que la reliquia tomada de Austria era real. Debido a ello, su ubicación en Nuremberg era un secreto bien guardado. Sin embargo, mientras avanzaba la guerra, los aliados supieron del botín de los nazis, así que juraron recuperar todo lo que se habían robado. Fue de gran interés para Eisenhower encontrar dónde estaba el arte, ya que pensaba que recobrar y devolver el arte a su lugar de origen era una forma de restaurar el caos que fue causado por los nazis. Frustrar los intentos nazis de expandir su ideología perversa y retorcida se consideraba una tarea de gran importancia. Pero igual de importante era recuperar y devolver los muchos tesoros robados y escondidos de Europa. Y para lograr esto, se necesitaría de un equipo élite, como nunca se había conformado antes. En junio de 1943, durante la cumbre de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos creó el programa de monumentos, arte y archivos, conformado por un grupo de expertos del ámbito de las artes, desde curadores, eruditos hasta bibliotecarios.
Su misión era encontrar los escondites donde los nazis habían almacenado el botín de obras de arte europeas robadas y otros tesoros culturales, así como devolverlos a sus dueños legítimos. El grupo estaba conformado por más de 300 hombres y mujeres, la mayoría voluntarios, y al equipo se le llamaba los Monuments Men. Los aliados debían formar este grupo que se movían frecuentemente con las tropas. Debían averiguar dónde estaban los objetos. Tenían que interrogar a las personas sobre dónde estaban y devolverlos a sus países de origen. Su misión no solo era difícil, sino demasiado peligrosa. 2 de los Monuments Men fueron asesinados durante la misión ya que acompañaban al ejército. Eran hombres y mujeres muy valientes. También se asignó una unidad de la Fuerza Aérea para decirles a los pilotos de combate dónde no debían atacar. Los alejaban de llegar a destruir las iglesias, pues en ellas siempre se almacenaban obras de arte. El 6 de junio de 1944 fue el día D. Las tropas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía, Francia, con el propósito de expulsar el ejército alemán del territorio francés. El curso de la guerra comenzó a cambiar y la derrota de Hitler era cada vez más inminente. Para la primavera de 1945, los aliados avanzaron a Alemania. Y los Monuments Men estaban en la primera línea buscando los lugares donde los nazis habían almacenado el botín ilegal. En marzo, tuvieron suerte cuando el capitán del ejército y miembro de los Monuments Men, Robert Posey, visitó a un dentista de la región en la pequeña ciudad alemana de Treveris. Robert Posey fue al dentista, y no sé por qué razón el dentista le dijo que debía hablar con su yerno, ya que estaba involucrado en el arte. Así que decidió hablar con él, quien había ayudado a los nazis a coleccionar y esconder una gran cantidad de pinturas, esculturas, tallas y demás en una mina de sal en Oltasee. Oltasee es un pequeño pueblo ubicado en el centro de Austria, a menos de 800 kilómetros de Treveris. Pero los combates violentos impidieron que los Monuments Men investigaran la mina de sal por 2 meses. Cuando finalmente la registraron, encontraron 7,000 obras de arte dentro de un gran laberinto de túneles. La enorme provisión encontrada en la mina de sal de Oltasee incluía casi todo lo que podía imaginarse, que tenía valor, que podía estar en una iglesia o en un museo. Por ejemplo, se encontró la pequeña Madonna de Miguel Ángel, llamada la Madonna de Brujas. Hitler almacenó una enorme cantidad de arte, pero las obras estuvieron a punto de destruirse en esa mina hacia el final de la guerra, ya que había expedido la Orden Nerón para destruir todo lo que fuera de valor antes de que lo obtuvieran los aliados. Los nazis encargados de la mina llevaron bombas para explotarla. Pero las personas que vivieron allí por cientos de años habían trabajado en esa mina de sal, así que no querían que la explotaran. Y de hecho pudieron extraer las 2 bombas que habían traído. Sobre el arte hallado en la mina de sal de Oltasee, me gusta pensar que fue el destino, porque es el equivalente al concepto nazi de lo supernatural, lo místico. Así que no fue solo suerte. Decimos que fue el destino. Una de las obras maestras recuperadas de la mina de sal de Oltasee fue una pintura cristiana del siglo XV llamada El Políptico de Gante. El Políptico de Gante fue la obra de arte más importante de toda Europa, que le encomendaron encontrar a los Monuments Men. Se trata de 12 tablas y es la primera pintura al óleo importante. Casi todos los grandes líderes europeos querían tenerla en su colección. A las personas les fascinaba, ya que era una hermosa obra de arte con un significado simbólico. Los nazis robaron el Políptico de Gante no solo por ser una obra de arte invaluable, sino porque creían que la pintura representaba un mapa codificado que revelaría dónde se escondían algunas reliquias cristianas.
El políptico de Gante representa lo que muchos consideran un mapa del misticismo católico, en el que todos los importantes símbolos cristianos están representados o pintados en este retablo, incluyendo al Santo Grial, que es la pieza fundamental. Hay un cordero que ha sido clavado y cuya sangre se vierte en el grial que está debajo de la herida. Por lo tanto, se esperaba que quizás la Ananerva pudiera estudiar el misticismo en esta pintura y así salir a buscar los demás objetos. Esto encajaba perfecto con toda la mitología nazi. El políptico de Gante era una peculiar obsesión para Hitler, debido al cordero místico y su connotación con el Santo Grial. Con respecto a Hitler, se podía decir que no creía en Dios. Sin embargo, él se veía a sí mismo como un dios. Por lo tanto, parte de su atracción por una obra como el políptico de Gante, con todo este imaginario simbólico, era que formaba parte de su interés adquirir aquello que lo volviera más como un dios. En las últimas semanas de la guerra, cuando el Ejército Rojo y las fuerzas aliadas se acercaban a Berlín, los Monuments Men siguieron descubriendo depósitos de tesoros invaluables. También estaban cerca de las reliquias que ellos, junto con el general Patton, consideraban las más importantes a recuperar. En la primavera de 1945, durante el final de la Segunda Guerra Mundial, los Monuments Men registraron Europa para recuperar obras de arte invaluables y reliquias sagradas robadas por los nazis. Era una carrera contrarreloj, ya que Hitler les había ordenado a sus tropas destruir estos valiosos objetos para que no los recuperaran los aliados. A medida que se acercaba la derrota de Alemania, muchos creían que los nazis se desharían de miles de tesoros culturales antes de que pudieran ser hallados. No obstante, los Monuments Men recibieron ayuda de un poderoso aliado, el general George S. Patton. Patton era un general muy exitoso, pero era más que eso, era supersticioso. Al ser supersticioso, una de las leyendas que más le impresionaba era la leyenda de la lanza del destino. Él sabía que al poseerla le otorgaría gran poder e invencibilidad, y también una sabiduría sagrada. En particular, el general Patton quería asegurarse de que la lanza no permaneciera bajo el dominio alemán, porque le preocupaba que pudiera beneficiar en algo a los nazis. Patton creía en los superpoderes que tenía este objeto, así que buscaba a alguien que recuperara la lanza del destino. Resulta que había un soldado en el tercer pelotón de Patton, a quien se le encomendó la búsqueda de la lanza del destino. El teniente Walter Horn. Walter Horn era oriundo de Heidelberg, Alemania. Estudió historia del arte y hablaba 4 o 5 idiomas, y él odiaba a los nazis. Y con el tiempo se metió en problemas con la SS, por lo que voló a Italia. Escapó de allí a Greenwich Village, Nueva York, y luego llegó a Berkeley, California. Pero de pronto, debido a lo sucedido en Pearl Harbor, Estados Unidos entró en guerra, así que de nuevo volvió directo hacia Alemania. Es como si el universo hubiera enviado a Walter Horn a recuperar esas reliquias. Hablaba alemán fluido, al igual que francés e italiano, así que era de mucha utilidad para los aliados que estaban por toda Europa. Y de hecho se le pidió que interrogara a prisioneros de guerra alemanes para obtener pistas o si sabían dónde se habían escondido los tesoros. Walter Horn interrogó a un prisionero de la batalla de las Ardenas, y este soldado comenzó a contarle una historia fantástica sobre una bóveda gigante, escondida en un búnker debajo del castillo de Nuremberg.
y que en esa bóveda estaban las joyas imperiales del Sacro Imperio Romano Germánico, y mientras no se dijera nada, estos tesoros podrían permanecer allí para siempre sin que nadie supiera. Horn envió la información sobre la ubicación de la lanza del destino a la cadena de mando, así que el general Patton envió una unidad de infantería para investigar. Mientras los aliados se acercaban a Nuremberg, esta unidad se envió para acceder al búnker. Así que ingresaron a este. Solo había 2 contenedores de esta bóveda que estaban vacíos, y había un contenedor desaparecido. La lanza estaba allí con los demás accesorios de las joyas imperiales, pero ya habían desaparecido la corona imperial. También se perdió el cetro, el orbe y 2 de las espadas. Las tropas estadounidenses recuperaron la lanza del destino, que era su objetivo principal, pero la desaparición de otras piezas importantes de las joyas imperiales aún seguía siendo un misterio. Una vez más, el general Patton acudió a Walter Horn, quien oficialmente ya era un miembro de los Monuments Men. Luego de meses de investigación, Horn descubrió lo que sucedió con las joyas imperiales perdidas. Con el tiempo, Horn descubrió que estos objetos fueron transportados a otro búnker y que los escondieron en el techo de este. Y él los reveló y los recuperó. Pero lo más importante es que Horn entendió algo que muchos generales aliados no. Y era que esto formaba parte de un plan para crear un cuarto Reich. Cuando los nazis sabían que el Tercer Reich estaba desapareciendo, estaban haciendo los preparativos para el otro, y parte de esos preparativos era preservar las joyas imperiales. Si permanecían en territorio alemán, ellos podían mostrárselas a otros como un símbolo del poder de su ideología, que significaría que no tendría esos objetos si no tuvieran tanto poder, y algún día quizás los alemanes les dirían a sus hijos y nietos que resurgirían. Gracias a los esfuerzos de Walter Horn, las joyas imperiales fueron devueltas al Palacio de Hofburg en Viena, donde permanecen hasta la actualidad. Pero hay un aspecto curioso de esta historia que sigue siendo objeto de debate. Los Monuments Men recuperaron la lanza del destino el 30 de abril de 1945. A las 3:30 de la tarde, ese mismo día, Adolf Hitler se suicidó en su búnker, en Berlín. Hay quienes creen que la muerte de Hitler, justo el mismo día en que perdió la lanza del destino, no es una simple coincidencia, y que esa misteriosa reliquia reclamaría la vida de otra víctima importante. En Berlín, Alemania, el 8 de mayo de 1945, el mariscal alemán Wilhelm Keitel firmó la capitulación alemana de mayo de 1945, lo que finalizó la guerra en Europa. Se llevaron a cabo celebraciones en masa en todo el mundo, en las que millones de personas festejaron la derrota de Adolf Hitler y los nazis. Pero para el general estadounidense George S. Patton, la victoria sobre Alemania era importante, no solo porque finalizaba el derramamiento de sangre, sino porque los aliados pudieron recuperar un objeto místico que los nazis habían robado: la lanza del destino. Patton estaba fascinado con la lanza del destino, así que cuando la encontraron en Nuremberg, él rápidamente la tomó. El general Eisenhower sospechaba que Patton se quedaría con la lanza, y creo que era un temor muy real. La obsesión de Patton por la lanza del destino competía con la de los nazis, y, de acuerdo con una leyenda, esta obsesión podría haberle costado la vida. El general Patton estaba muy interesado en obtener la lanza del destino. De hecho, sí la tuvo, de acuerdo con la leyenda. Sí se tiene poder al adueñarse de ella, pero al perder la posesión, se muere, y de forma rápida. Sorprendentemente, él murió poco después de perderla en un extraño accidente de tránsito. Curiosamente,
Tanto el general Patton como Adolf Hitler murieron poco después de que dejaron de poseer la lanza del destino. Para algunos, el momento de su muerte es simple coincidencia, pero para otros, se sugiere que la leyenda acerca de la lanza del destino y su poder podría ser cierta. Cuando dicen que la realidad es más extraña que la ficción, sí que lo es en este caso. Uno de los primeros actos que realizó Eisenhower, luego de la muerte de Patton, fue supervisar que se empacaran las joyas imperiales, que fueran devueltas a Austria y que volvieran a guardarse en la Cámara del Tesoro en Hofburg. Aunque las joyas imperiales del Sacro Imperio Romano Germánico y la Lanza del Destino sean los objetos más significativos recuperados por los Monuments Men, su trabajo siguió tiempo después de finalizada la guerra. De hecho, miembros de este grupo siguieron buscando tesoros robados hasta 1951. La historia no contada de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial es sobre cuánto de estos objetos, de estos tesoros, realmente desaparecieron. Y desaparecieron por la tendencia de algunos soldados norteamericanos y de algunos alemanes que buscaban mantenerse después de la guerra. Con el pasar del tiempo, podemos profundizar en lo que en realidad sucedió, porque es una historia sobre la que aún debe indagarse. El arte desaparecido. Podría estar escondido en algún lugar, en colecciones privadas. Podría estar en bóvedas suizas. No sabemos dónde está. Los Monuments Men recuperaron más de 500,000 de reliquias, pinturas y objetos y los devolvieron a sus dueños legítimos. Sin embargo, hasta la actualidad más de 100,000 objetos siguen desaparecidos. ¿Quién los tendrá? ¿Dónde podrán estar? Por ahora, las respuestas seguirán siendo uno de los tantos secretos de este mundo.